Son las 8:36. Seguimos conversando con el doctor Germán Ezcarrá. Doctor, le dejábamos dos planteamientos al aire. Vamos a empezar con el primero. El tema de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz y lo que significa su convivencia con los poderes públicos, específicamente con el Poder Judicial. Esa es una propuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la que le puso mucha intensidad para intentar resolver asuntos pendientes, delicados, graves, pero hacerlo en el marco de las garantías del Estado de Derecho y procurar que víctimas y victimarios se encuentren. Ya había una comisión de la verdad presidencial a la que se invitó al Parlamento, a los integrantes de la Asamblea Nacional de la oposición, pero nunca fueron. Sí. En esta oportunidad creo que también hay una representación, no han ido hasta ahora, está presidido por Delcy Eloína Rodríguez Gómez y lo está haciendo, como todas sus cosas, con un gran acierto. Ahí está el padre Numa, ahí están las víctimas, ahí está José Vicente Rangel Hijo, de tal manera que todo esto garantiza la buena marcha, entre otras personas, me disculpo si olvidé alguna, el nombre, pero todo esto garantiza la buena marcha para lograr los objetivos de la no impunidad y la restauración de las víctimas. Ahí el Tribunal Supremo de Justicia ha prestado una gran colaboración. Tiene que prestarla también el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, y en conjunto, en la coexistencia de los poderes y de estos órganos, yo estoy absolutamente seguro que el objetivo, el cometido como tal, se va a lograr. Que no es otro que elevar a esa instancia ese diálogo en medio de dificultades muy fuertes, porque ahí está el tema de la violencia, está el tema del odio racial, del odio ideológico, del odio político, que eran elementos, Amorín, que nosotros no nos identificaban a los venezolanos. Eso es agarrar a una persona, caerle a puñaladas y después quemarlo, eso es vivo. Eso es algo que todavía uno se estremece. Que no es natural. Y duele, no es natural de nuestra manera de ser. De la misma manera esto que hacen en el exterior, que persiguen a cualquiera que les pudiera parecer chavista o bolivariano o vinculado o simpatizante del gobierno, y lo que hacen aquí en Venezuela es extremadamente delicado. Esos son, de acuerdo al Estatuto de Roma, el artículo 7, esos son delitos de lesa humanidad. El presidente en ocasión de eso presentó un nuevo proyecto de ley constitucional que vamos a estudiar esta semana, que son los delitos derivados del odio, y que él casualmente lo había previsto como una de las líneas de trabajo en el decreto presidencial del 1 de mayo, donde convoca a la Asamblea Constituyente. Yo te puedo decir, no puedo decir nombres para no perjudicar lo que se está haciendo, pero en lo personal se me han acercado personas muy conspicuas de la oposición a través de sus abogados, a través de algunos intermediarios de manera directa, y estoy seguro que en lo que avance la Comisión de la Verdad y la Justicia, ellos van a participar y ojalá Dios quiera podamos restaurar la paz en Venezuela. El otro tema que habíamos dejado antes de la pausa era el de la inmunidad parlamentaria. Sí. En Venezuela, en el campo del derecho, siempre se ha debatido mucho el tema de la inmunidad parlamentaria. Eso es verdad. Pero en los últimos tiempos, y esto debido a algunas acciones que van de la mano con el delito de muchos diputados que se resguardan tras la inmunidad parlamentaria, se ha profundizado más el debate, se ha llevado más a la escena pública. ¿Cuál es su opinión sobre la inmunidad parlamentaria? Yo te comento, Amorín, en lo personal, yo creo que hay que eliminar la inmunidad parlamentaria, porque independientemente de la inmunidad, cualquiera que cometa un hecho punible puede ser perseguido por las leyes ordinarias o puede ser absuelto por las leyes ordinarias mediante un procedimiento normal, pues, de acusación, admisión, presentación de pruebas, debate oral y público, finalmente informe y sentencia, que es la estructura en general del proceso judicial. Pero ya en Inglaterra, que es donde se originó esto, sobre todo en el área civil y mercantil, ya no existe la inmunidad parlamentaria.
Quedó en Francia parte de ella, pero es en el área penal, sobre los llamados delitos en materia de expresión. Y lo otro es que un clásico, Luis Beltrán Prieto Figueroa, su obra, Las inmunidades parlamentarias y el caso Salomé Espinosa, él dice algo con lo que yo me identifico en las primeras páginas. Él dice, ¿cómo le voy a explicar yo a un ciudadano de a pie que por el mismo delito él es sancionado, mientras que el diputado no? Queda él exceptuado de toda prosecución penal, de toda defensa, de toda acusación, y queda prácticamente absuelto ab initio de cualquier situación de comisión de hecho punible en esa materia. Yo soy de los que cree que eso altera el principio de igualdad, pero además en la Constituyente del 99, te comento, eso iba a desaparecer. Muchas personas, muchos de nosotros, planteamos el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria y al final una intervención de un diputado del Partido Comunista, de un constituyente, que explicó, aseveró, afirmó lo que había significado en su trayectoria personal, movió un poco la votación y por muy pocos votos quedó en el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay quien pudiera esgrimir que la inmunidad parlamentaria, al ser eliminada, afectaría la posibilidad de que algún diputado pueda realizar investigaciones no, para nada, de cierto tipo. No tiene nada que ver con la potestad investigativa, con lo que pero tiene... el tema sobre todo de la persecución que quizás alguna mafia... Con lo que tiene que ver es con la mentira, con la calumnia, con la difamación. Nadie te da derecho para que tú hagas eso. A mí me parece incorrecto y además desdice de la ética y la honorabilidad de un representante popular. Además ve lo que acaba de pasar. Mientras estamos en el procedimiento de allanar la inmunidad parlamentaria, la fiscal y su esposo desaparecieron, tuvieron tiempo de irse, etcétera, entre otras cosas. Yo creo que eso debe desaparecer. Los mismos franceses, la escuela francesa que la ha ido preservando, incluso la de los llamados delitos infraganti, que exigen un tipo de procedimiento que requiere una autorización especial para poder proceder, ellos mismos han ido variando sus conceptos, toda la escuela francesa. Lo mismo ocurre en la Constitución española del 78, la portuguesa, también en la Constitución italiana después del Estatuto Albertino, empieza a ser de alguna manera restringida la idea de la inmunidad. Yo estoy esperando que, quiero que lo sepa, una vez que aprueben en la Asamblea Nacional Constituyente tenemos inmunidad, ese mismo día yo voy a renunciar a ella, porque no se trata solo de decirlo, sino de testimoniarlo. Yo creo que eso es inútil, eso no tiene razón de ser y debe preservarse el principio de igualdad entre un ciudadano de a pie, como dice Luis Beltrán Prieto Figueroa, y alguien que está investido de una autoridad, como es el caso de los diputados o senadores, como fue el caso que él planteaba. Yo creo que... ese punto, ¿estaría usted de acuerdo, doctor Ezcarrá, con volver al Parlamento bicameral? Sí, yo siempre he estado de acuerdo. A mí me pareció siempre un error eliminar el Senado, porque el Senado es la representación de los estados. Y Apure, Amazonas, tenían cada uno 2 senadores, como lo tenía el Zulia, como lo tenía Miranda, independientemente de la población. Porque la población respondía a la Cámara de Diputados, que es la Cámara Popular, la del pueblo, mientras que el Senado es la representación de la Federación. Además, hoy con las comunas, los consejos comunales, con mucha más razón debería fortalecerse un Senado federal, un Senado social, un poco en la forma del pensamiento clásico romano, cuando la República de los tribunados. Es decir, aquellas personas investidas de cierta magistratura que tenían una relación directa con el pueblo y que cada cierto tiempo estos tribunados de la plebe se llamaba, estos tribunados presentaban informes de la marcha política del Senado, en este caso de los romanos. Ellos lograron en aquel periodo igualarse a los patricios y además ser respetados en su actividad legislativa.
Yo creo, sin remontarnos tan atrás, además ya se produjo una reforma muy importante en el 99 del Senado inglés. Hay reformas en el Senado francés, hay reformas en varios de los senados latinoamericanos que lo hacen mucho más cercano, no solo en representación de los estados, sino más cercano a la población de esos estados. Pienso que el Senado debería regresar. Claro, eso va a depender de la mayoría de la Asamblea Constituyente, claro, pero ciertamente es un tema que hay que tratar con la debida seriedad y sin déresis. Doctora Ezcarra, tengo que ir a una nueva pausa. Al regreso, me gustaría hacerle una consulta que nos han estado preguntando bastante por la etiqueta numeral Ezcarra con Amorín, y tiene que ver cómo queda el quórum respecto a la desincorporación de varios constituyentes que asumen hoy las candidaturas a la gobernación, entendiendo que no tienen suplentes. Me gustaría tocar ese tema. Con todo gusto. 8:47 minutos, a una pausa y ya venimos con la última parte de nuestro programa el día de hoy. Ya vuelve con Amorín. A petición del público, redifusión de la entrevista del presidente de la República.